Gracias, bienvenidos. Estamos conversando con el presidente del IFE, el doctor Leonardo Valdés. Consejero presidente, desde noviembre pasado, ya tiene poco más de 4 meses, hay 3 vacantes en el IFE. El IFE tiene no menos, sino más actividades a raíz de la reforma electoral del 2007, mayores responsabilidades y tareas encima. Sin embargo, el Congreso, la Cámara de Diputados, ha sido, desde mi punto de vista, negligente en designar a estos nuevos consejeros. ¿Qué impacto tiene esto en la vida del IFE? Y no nos obliga esto como sociedad a revisar el modelo, el formato para integrar al IFE, para designar a los nuevos consejeros. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, estas cuestiones por supuesto que siempre se pueden revisar, don Roberto, y yo creo que ustedes como formadores de opinión están en la obligación de hacer esas revisiones. Lo que yo debo decir es que el IFE está trabajando con toda normalidad. El IFE, además de su Consejo General, es una estructura muy grande, somos más de 14,000 trabajadores. El servicio profesional electoral que soporta el trabajo de la institución se encuentra integrado, está trabajando. Y quizá lo que podría yo señalar, y esto viene un poco a colación para terminar la reflexión que planteaba yo en la pregunta de Mauricio Merino, es que las nuevas atribuciones del IFE, más allá de la organización de las elecciones, tienen que ver con el arbitraje y tienen que ver con sancionar a actores políticos. En esa materia, el IFE ha tenido que redoblar su trabajo porque sí es una materia exclusiva de los consejeros electorales. Hoy trabajan más los consejeros electorales en virtud de que no está integrado completamente el Consejo General, y también ese arbitraje ha hecho al IFE una autoridad más expuesta, una autoridad por supuesto más cuestionada, sobre todo por algunos intereses en los medios de comunicación, y esto pues hace que nuestros debates internos muchas veces desborden a la propia institución. Muchas gracias, Mauricio. Tú fuiste integrante del IFE, tú fuiste consejero del IFE. ¿Cuál es tu percepción y tu reflexión? Si es que además puede haber alguna pregunta adicional, desde luego. Sí, yo quisiera escuchar la opinión de Leonardo, precisamente en torno a la impresión que se ha causado, pues por lo menos en un sector de la opinión pública, respecto a esta demora en la designación de 3 consejeros electorales, porque yo creo que ha sido muy poco afortunado el fraseo, por lo menos, que han utilizado los partidos políticos disputándose los asientos del Consejo General como si fueran cosa propia, como si el PRI quisiera poner 2 y entonces el PRD se opone y el PAN negocia, es decir, como si no se honrara el principio de imparcialidad, que fue la razón por la que nació el IFE, que ha sido yo creo que su principal capital político, justamente por su labor de arbitraje. Entonces, tras más de casi 4 meses, como bien se decía hace un momento, yo creo que la impresión general es que en efecto los asientos de consejeros pertenecen a los partidos, lo cual es muy lamentable. Yo quisiera escuchar la opinión del consejero presidente sobre esta percepción. Bueno, lo que no podemos olvidar, Mauricio, es que la Constitución dice que son los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados quienes tienen la responsabilidad de llevar al Pleno de la Cámara a los candidatos, y estos serán electos solamente si 2/3 de los diputados votan a favor de esa postulación. Esto, por supuesto, habla de la necesidad de la construcción de un consenso político de muy alto nivel, tan alto como, por ejemplo, para una reforma constitucional en Cámara de Diputados. Una reforma a la Constitución solamente se puede aprobar en la Cámara de Diputados si 2/3 de los diputados están de acuerdo. En la misma tesitura se encuentra la selección de los consejeros electorales. Y por supuesto que tú tienes razón, Mauricio. El valor fundamental a tutelar en la integración del Consejo General del IFE es el de la imparcialidad. Y yo hago votos porque los señores diputados logren esos consensos políticos de alto nivel, preservando la imparcialidad del Instituto Federal Electoral. Imparcialidad que además se logra no solamente por la designación, sino también por la actuación de los propios consejeros electorales, la cual pues es un reto que los ciudadanos que tengan este honor tendrán que enfrentar. Ya mencionamos la reforma electoral del 2007, que entre sus efectos más vistosos
incluye el impedir que particulares anuncien en medios electrónicos con spots en contra o a favor de alguno de los contendientes en un proceso electoral. Hubo en su momento una resolución del Tribunal Federal Electoral denotando los excesos que hubo en esta materia en la campaña presidencial del 2006. Yo quisiera preguntarle, doctor Valdés, ¿cuál es su opinión sobre este planteamiento de un amparo que ya está en la Suprema Corte de Justicia y si usted considera que es pertinente reformar o contrarreformar el tema en materia de reforma electoral? Bueno, la reforma de 2007 tuvo dos objetivos y hay que ponerlos claros y en la mesa. Uno, bajar el financiamiento público a los partidos, porque la mayor parte del gasto de campaña de los partidos se iba a la compra de tiempo en radio y televisión. Y dos, crear condiciones de mayor equidad para la competencia, evidentemente porque hubo un diagnóstico respecto a que en 2006 esas condiciones de competencia, de equidad en la competencia, no se produjeron en virtud de esta forma de comprar tiempos por parte de particulares y de los propios partidos políticos. Hay que decirlo, hoy están impedidos de comprar tiempo en radio y televisión los partidos políticos, los particulares, pero también está impedido el gobierno, los gobiernos de hacer propaganda gubernamental durante las campañas electorales. Tal suerte que lo que se busca tutelar es mejores condiciones de equidad para la competencia. Desde mi punto de vista, la Suprema Corte de Justicia ha actuado correctamente, debe evaluar la constitucionalidad de la reforma constitucional, porque de eso trata el derecho de amparo, y si la Corte dictamina que se ha violado el proceso constitucional para reformar la Constitución misma, tendrá que emitir su fallo, el IFE lo acatará al 100%. Yo tengo una preocupación, si me permites, Roberto, en relación con lo que acaba de explicar el consejero presidente. Hace unos días el Universal publicó, y lo ha venido haciendo sistemáticamente, datos sobre las preferencias electorales que hay sobre los que ya de suyo pueden ser leídos como precandidatos a la presidencia de la República. No es una presunción solamente de los analistas, los propios aspirantes han expresado su voluntad de competir por la presidencia de la República, lo han dicho repetidamente, salen en los medios de comunicación, utilizan los medios para decir sus aspiraciones, y yo entiendo que esto está vulnerando, si no la letra, por lo menos el espíritu de la legislación electoral. Se presume además, yo no tengo los datos a la vista, que pueda haber, digamos, simpatías, deja de ponerlo con cautela, entre ciertos medios de comunicación y ciertos candidatos. Por otro lado, personajes públicos como López Obrador han estado utilizando el espacio del Partido del Trabajo pues para lo que es literalmente una campaña política. Todo esto quiere decir que ya empezaron las campañas, los estamos viendo en la televisión, aunque no se llamen así. Yo quisiera saber cómo lidiar con eso ahora, con estas reglas que expresamente lo prohíben. Les quiero rogar a los dos, doctor, me disculpa, si me permiten un corte, regresamos en un segundo. Gracias.